Hola a todos, en esta ocasión vamos a continuar con el estudio del libro de Santiago en nuestra serie Fe en Acción. Acompáñame en tu Biblia al libro de Santiago, capítulo 1, y hoy vamos a estar estudiando de los versículos 5 al 11. Antes de iniciar, oremos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio de estudiar tu palabra, de ver, Señor, lo que nos dice la carta de Santiago y cómo podemos tener, Señor, esa fe en acción, una fe viva, una fe que nos lleva a actuar, nos lleva a confiar en ti. Señor, háblanos por medio de tu palabra y danos un corazón dispuesto a escucharla, dispuesto a recibirla y a ponerla por obra, Señor. Queremos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y permítenos conocer tu voluntad, apropiarla, vivirla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos que hicimos una pausa en las otras series que veníamos estudiando como Ministerio de Jóvenes con el fin de poder enfocarnos en un libro que nos da aplicaciones muy prácticas para nuestro diario vivir como cristianos y en especial en estos tiempos de cuarentena. Vimos en el primer estudio que Santiago, el autor del libro, está destinando esta carta a las personas, a los creyentes judíos que estaban siendo perseguidos, que estaban viviendo en la diáspora a causa de la persecución, y él les hizo un ánimo a estar gozosos, a estar alegres en medio de las pruebas, sabiendo que las pruebas producen en ellos paciencia, y a la vez esa paciencia, que es una perseverancia, produce un fruto de perfección, de plenitud, de madurez en ellos. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer en nosotros, que lo que el Señor anhela hacer en nosotros por medio de las pruebas y por medio de las dificultades que podamos estar pasando. Como jóvenes que podamos estar ahorita en nuestras casas, para muchos es posible que estemos viviendo diferentes dificultades, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra familia. Entonces es bueno mirar lo que la palabra nos dice al respecto. ¿Qué es lo que el Señor dice? Recordemos que la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la palabra, toda la escritura es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruirnos, a fin de que seamos perfectos, que estemos completos. Y entonces Santiago eso es lo que quiere hacer aquí con ese ánimo que nos está dando en su carta. En estos próximos versículos vamos a revisar unos temas muy interesantes. El primero, en el versículo 5, Santiago nos va a hacer una invitación a pedir sabiduría a Dios, la única y verdadera fuente de sabiduría divina. Después, en los versículos 6 al 8, vamos a ver qué es una fe inamovible, una fe que es firme, que no duda, que confía plenamente en lo que el Señor va a hacer, en lo que el Señor quiere decirnos. También vamos a ver en los versículos 9 al 11 el tema de las riquezas y la humildad y cómo éstas pueden cambiar de un momento a otro si el Señor así lo desea para nuestro propio bien. Entonces lee conmigo el versículo 5, dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Veíamos entonces que en los primeros 4 versículos el apóstol nos hizo un llamado a estar gozosos en medio de las dificultades, pero ahorita aquí nos está enseñando cómo podemos tener ese gozo, cómo podemos tener esa actitud de humildad, de contentamiento en medio de las pruebas. Y aquí nos está diciendo que debemos pedir sabiduría a Dios. Y nos dice que la va a dar abundantemente y sin reproche. Es decir, no la va a negar. Pero veamos qué dice la palabra, o más bien, qué significa esto de pedir sabiduría. ¿Por qué debemos nosotros pedir sabiduría? Pues porque nosotros no somos Dios, ¿sí? Y Dios es la verdadera fuente de sabiduría. Todos los seres humanos carecemos y necesitamos de sabiduría. Y nosotros como creyentes hemos venido a conocer a Dios, hemos venido a recibirle, y ahorita podemos ser hechos santos, hechos perfeccionados,
y podemos tener esa sabiduría que solamente Él puede dar y que es superior a cualquier otra. La palabra nos dice en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces vemos también en el Antiguo Testamento, los Proverbios de Salomón, que Dios es el dador de la sabiduría y de Él proviene el conocimiento y la inteligencia. Entonces aquí vemos la sabiduría que es necesaria para soportar las pruebas. Debemos pedirla única y exclusivamente a Dios. Y debemos reconocer que es una sabiduría que solamente le pertenece a Él. De hecho, Santiago nos hablará más adelante en el capítulo 3, versículo 17, de la sabiduría que proviene de lo alto, que es esta misma de la cual nos está hablando ahorita. Y Él va a dar una descripción, nos dice allí que esa sabiduría es pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos y no es hipócrita. Pero eso lo veremos más adelante, ¿sí? De igual manera, en ese capítulo 3 también presenta la sabiduría que no proviene de Dios, la cual describe como terrenal, animal y diabólica, en el capítulo 3, versículo 15. Por ahora podemos enfocarnos más bien en qué es la sabiduría. La sabiduría viene de la palabra griega sofía, que significa literalmente sabiduría o sabiamente. Puede ser la más elevada o la más baja, puede ser mundana o espiritual. Pero aquí claramente Santiago está hablando de la sabiduría espiritual. De hecho, en la palabra misma nosotros podemos ver un escenario, una situación, un contexto en el cual una persona le pidió sabiduría a Dios, de tal manera que más adelante llegaría a ser el hombre más sabio de toda la historia. Y estamos hablando del rey Salomón. Quiero que me acompañes al Antiguo Testamento, el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 5 a 13. Una historia en la cual Salomón tiene un diálogo con el Señor por medio de la oración. Él acaba de ser elegido como el rey de Israel y se enfrentaba a una gran responsabilidad. Entonces él acude a Dios. Veamos qué dice ahí. Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aquí Salomón fue sabio al pedirle sabiduría a Dios. El Señor se le presentó y le hizo una gran oferta que no cualquiera ha escuchado. Le dijo: pídeme lo que quieres. ¿Y qué hizo? Vemos que Salomón era un hombre joven. Sí, no sabemos exactamente qué edad tenía, pero él se reconoce como joven, carente de sabiduría. Y en el versículo 9 él dijo: da a tu siervo un corazón entendido. Ese corazón entendido, ese corazón sabio que nosotros necesitamos. Él lo necesitaba para gobernar sobre su pueblo, para tener discernimiento,
para agradar al Señor en su nueva función, en su nuevo llamado como rey, que es una enorme responsabilidad. Y más adelante en el versículo 12 vimos que el Señor concedió la petición de Salomón. Dice, he hecho conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de tal manera que no habrá ni ha habido ninguno como tú. Y aquí es evidente que el Señor conoce o concede esas peticiones. El Señor se agrada en dar sabiduría. De tal manera que Salomón fue el hombre más sabio, e incluso tenemos nosotros hoy en día en nuestras Biblias el libro de Proverbios, el cual fue escrito por él. Y en el libro de Proverbios, que es también conocido como un libro de sabiduría, vemos varios principios que nos hablan acerca de la misma. Por ejemplo, vemos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y esto es algo supremamente importante. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona que no tiene temor del Señor es insensata por naturaleza, puesto que está en una oscuridad espiritual, tal como nos lo dice Efesios 4:18, como podemos leer en 1 Corintios 2:14. Mientras que aquel que ha reconocido a Jesús como su único Señor y Salvador, ya ha iniciado su caminar en la sabiduría, ha tomado la primera decisión que lo va a llevar a ser sabio, pero él va a ir madurando, va a ir creciendo en sabiduría a medida que va perseverando en su relación con Dios. Entonces, este principio es supremamente importante y nosotros como jóvenes debemos ser conscientes de ello. Necesitamos sabiduría y si queremos ser sabios, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero es reconocer el Evangelio, entregar nuestras vidas al Señor para que Él venga a reinar en nuestros corazones. Entonces, la primera pregunta que podemos hacernos es si realmente yo soy salvo, si realmente he nacido de nuevo, si he entendido la gracia y el amor de Dios. Porque si no ha sido así, pues yo no voy a ser sabio, no voy a poder pedirle sabiduría a Dios, porque soy una persona que se considera enemiga de Dios. Aún estoy en desobediencia. Si quieres ser sabio, el primer paso, la primera decisión que debes tomar es reconocer la obra de Jesucristo, la obra de redención, el Evangelio de salvación. Y de ahí podremos iniciar nuestro caminar en la sabiduría de Dios. También vemos en Proverbios que el hombre que halla la sabiduría es bienaventurado o muy feliz. Proverbios 3:13 dice que bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Si somos sabios, seremos las personas más felices. Tener el conocimiento divino, el conocimiento de Dios, alegra nuestro corazón, alegra nuestra vida. Y también nos da inteligencia. Otro principio que vemos en Proverbios es que debemos adquirir sabiduría sobre todas las cosas. En Proverbios 4:7 al 9 leemos sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La sabiduría es la posesión que más debemos anhelar, es lo que más debemos buscar, porque ella nos va a engrandecer, ella nos va a honrar cuando nosotros la abracemos, cuando nosotros la recibamos. Debemos buscar la sabiduría de Dios. Vimos entonces que si la pedimos, el Señor Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. El Señor no nos va a negar aquello que es bueno para nosotros. Él anhela que seamos sabios, Él anhela que nosotros le pidamos sabiduría. La palabra abundantemente también podría traducirse como liberalmente o con simplicidad de corazón. Aquí vemos que Dios es un dador pródigo, lleno de gracia, que siempre estará atento a responder, a darnos sabiduría. Y cuando leemos que no tiene reproche, quiere decir que no nos va a difamar, no nos va a acosar, no nos va a reprender por hacerle esta petición, no nos va a rechazar. Dios no es tacaño para bendecir a sus hijos. Recordemos eso, es muy importante. El Señor es el dueño de todo, del universo, Él es el creador de todo y la sabiduría proviene de Él. Y es infinita, Él no la quiere dar, Él anhela darnos sabiduría.
Cuando vimos el ejemplo de Salomón, el Señor le dio sabiduría porque él pidió con un corazón humilde. Él fue humilde y reconoció su carencia de sabiduría. La pregunta para ti sería, ¿tú reconoces que eres humilde? ¿Reconoces que necesitas sabiduría o te crees sabio? ¿Te crees muy sabio como para no ir delante de Dios? En Proverbios también hay un pasaje que nos hace caer en cuenta de esto. Es Proverbios 3 del 5 al 8, que dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si nosotros nos confiamos en nuestro propio conocimiento, somos necios. Debemos temer a Dios, debemos buscar la sabiduría de todo nuestro corazón. Debemos reconocerlo y Él nos va a enderezar. Él va a enderezar nuestros caminos, nuestras decisiones. Y al mismo tiempo esto será un beneficio para nuestros cuerpos. Será refrigerio, como leímos ahí. Si el Señor se complace en darnos sabiduría, ¿qué nos retiene de hacerlo? ¿Qué nos impide buscarlo? Podría ser orgullo, podría ser falta de fe, podría ser desconocimiento de la palabra, también hay muchas razones. Entonces examinémonos, ¿por qué no estamos acudiendo a Dios a pedir ayuda cuando estamos pasando por una prueba o una dificultad? El Señor se complace y Él quiere darnos aquello que pedimos. Si la pedimos, Él nos la va a dar y es algo grandioso porque es una oración de la cual tenemos la respuesta por adelantado. Después de esto, teniendo en cuenta que debemos pedir sabiduría a Dios, debemos reconocer que para pedir sabiduría es necesario tener fe. No puedes pedir algo si no vas a creer en aquel que te lo va a dar, o si dudas de aquel en el cual estás poniendo tu confianza. En los versículos 6 al 8 de Santiago 1 leemos: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y este último quizás sea un versículo que hayas escuchado muchas veces, pero vamos a ir examinando poco a poco. Vemos que si debemos o si pedimos debe ser con fe y no dudando nada. La fe viene del griego pistis, que significa una firme persuasión, significa credibilidad, confianza, convicción moral, aquello que está basado en lo oído, aquello que nos lleva a confiar plenamente. Y por otro lado, la duda, del verbo o del griego diacrino, significa dudar, vacilar, titubear o debatir. Es una lealtad dividida. Ya sea que pidamos sabiduría o que acudamos delante de Dios a buscar o a hacer una petición, lo más importante es tener fe, confiar en que Dios nos escucha, que Él es cercano a nosotros. El salmista dice en el Salmo 145 que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras, y que Él va a oír nuestro clamor y nos va a escuchar. Entonces pidámosle al Señor con fe, no dudemos de que Él nos oye, no dudemos de que Él es capaz de darnos la sabiduría, de que Él es capaz de ser nuestro ayudador en cualquier dificultad, y Él va a obrar de una manera soberana, de una manera poderosa. Puede usar a alguien, puede usar su palabra, puede usar cualquier circunstancia para traer alivio, para traer consuelo, traer sabiduría a nuestras vidas. Lo único que debemos hacer es ir delante de Él, es lo más importante. Pero ¿por qué Santiago nos dice eso? Que no debemos dudar en lo absoluto. Seguidamente nos da la respuesta. Dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces está haciendo una comparación entre una persona que duda y una ola del mar. ¿Qué similitud tenemos? O más bien, ¿qué podemos ver en la ola del mar? La ola del mar es inestable, va de un lugar a otro, sin previo aviso, va para donde la corriente del viento la dirija.
y no tiene estabilidad, no es algo firme, no es algo que tenga una base, un fundamento. Se arrastra y es echada de un lugar para otro. Cuando nosotros dudamos, venimos a ser como las olas del mar, como las ondas del mar, porque estamos siendo inestables, estamos haciendo a un lado el fundamento, estamos dejando nuestra confianza a un lado. No estamos siendo firmes. Y más aún si dudamos permanentemente, que es el término o lo que él quiere decirnos ahí. Si yo estoy constantemente dudando, si estoy constantemente cuestionándome o cuestionando mi fe en Dios, pues no voy a madurar, no voy a crecer, no voy a poder conocer a Dios y no voy a poder disfrutar de una relación con Dios. Me voy a sentir entorpecido, me voy a sentir triste, deprimido, confundido. Dios anhela que nosotros le creamos y la fe en nosotros, recordemos, es una fe razonable, es una fe basada en evidencias, no es una fe ilógica ni es un cuento de hadas. La palabra del Señor es viva y eficaz, es real, es verídica y es segura. No debemos dudar nunca de lo que el Señor nos dice. En el versículo 7, Santiago nos dice que aquel que piensa eso no debería pensar que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú dudas de que Dios te va a dar algo, aquí estás viendo claramente que el Señor no te lo va a dar. Si nosotros dudamos, no va a haber una respuesta. ¿O por qué deberíamos pensar que vamos a recibir algo cuando estamos dudando? El Señor quiere que tengamos firmeza, que tengamos una confianza plena en Él. ¿Sí? No debemos suponer que vamos a recibir algo si estamos dudando del Señor. Aquel que duda no va a tener ningún orden en su vida, ni en sus propósitos, ni en su conducta. Es una persona sin sentido. Y cuando dudamos, cualquier situación, cualquier pensamiento, filosofía, religión, cualquier creencia, cualquier consejo, nos va a complacer y nos va a servir, porque no tenemos fundamento. Y es algo muy peligroso que nos puede incluso llevar a alejar de nuestra fe en el Señor. Entonces, como joven, ¿a qué estás escuchando? ¿A qué le estás poniendo cuidado? ¿A quién acudes en busca de ayuda, de sabiduría, de consejo? Si dudas de Dios, ¿por qué no dudas de las personas? Si dudas de aquel que te creó, ¿por qué no dudas de tu amigo? ¿Por qué no dudas de YouTube? ¿O por qué no dudas de lo que encuentras en Internet cuando acudes por ayuda? Si son personas, son seres humanos imperfectos como tú y yo, los que han colocado información ahí. Entonces no debemos dudar de Dios. Dios es la fuente más segura para ir y buscar consejo. Y su palabra, la palabra que tenemos nosotros en la Biblia, es una excelente fuente de sabiduría. Por ejemplo, en el libro de Proverbios que mencionaba ahorita, allí tú puedes encontrar miles de proverbios, cientos, muchísimos proverbios que escribió Salomón. Recuerda que fue el hombre más sabio, en los cuales hay consejos prácticos para ciertas situaciones, en tu relación con tus amigos, con tus padres, en el trabajo, cuando somos disciplinados de parte de nuestros padres, incluso ante las tentaciones de la sexualidad que pueden venir a nosotros. En la palabra encontramos muchas de las respuestas. Y si quizás no hay una respuesta puntual para mi situación, el Señor puede darme sabiduría. Debo ir y clamarle a Él. Recordemos también el ejemplo de una persona que dudó. Dudó de aquello que los otros o que otras personas aseguraban acerca de Dios, y es el apóstol Mateo, quien no creyó que Jesús había resucitado hasta verlo con sus propios ojos. Si leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, sucede que Mateo estaba reunido con los 12 apóstoles o los 11 apóstoles, luego de que Jesús ya había resucitado, y ellos le dijeron que ya lo habían visto, que él había resucitado, pero él dudó, y él dijo que no creería en Jesús resucitado a no ser de que él lo viera con sus propios ojos y metiera sus dedos en las heridas de Jesús. A lo que el Señor después le dijo, cuando se le apareció
nuevamente a los 12 apóstoles, estando ya Tomás, en Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo directamente a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Recuerdas que ahorita hablábamos que la sabiduría nos da gozo y bienaventurado aquel que busca la sabiduría? Bueno, aquí Tomás actuó como un hombre necio, insensato y dudó de que su Señor había resucitado. Él creyó porque él vio. El Señor quiere que nosotros creamos sin ver. La fe no necesita, o la fe no debe ver para creer, de lo contrario no sería fe. Nosotros andamos por fe y no por vista, como dice el apóstol Pablo. Entonces hay un ejemplo de una persona que pidió sabiduría y también hay un ejemplo de Mateo, que él dudó del Señor. Y el que duda también puede compararse en el versículo 8 de Santiago 1, donde dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona de doble ánimo, o más bien el término doble ánimo significa doble espíritu o doble almado, que viene del griego dispsukos. Dis significa dos, suke, alma. Una persona que tiene dos almas, dos espíritus, que tiene un espíritu dividido. Y el que duda o el que es de doble ánimo es inconstante en absolutamente todos sus caminos, todo lo que hace, todo lo que emprende. Nunca va a tener una dirección, nunca va a tener un sentido, no va a tener un norte al cual apuntar, va a estar probando por aquí, probando por allá, queriendo una ayuda por un lado, buscando un consejo por este lado, buscando lo que me dice mi amigo, lo que me dice el profesor, lo que me dice mi hermano. Cuando todos me pueden decir cosas diferentes y quizás yo pueda dudar de todas, ¿por qué no acudo al Señor? Si el Señor no va a generar duda en mí. El Señor quiere darnos certeza, darnos seguridad, confianza. Entonces nuevamente te pregunto, ¿reconoces que necesitas sabiduría? ¿A dónde estás acudiendo a buscar esa sabiduría? ¿Acudes a Dios y su palabra o acudes a la sabiduría del mundo, a la sabiduría que no edifica, a la sabiduría que engaña a las personas? O quizás estás confiando en tu propio entendimiento. Es una buena pregunta, meditemos en eso. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Y en las dificultades o en las pruebas es muy fácil desviar nuestra mirada del Señor. Queremos soluciones rápidas, fáciles, que nos saquen del problema. Pero recuerda que el Señor muchas veces no quiere cambiar nuestras circunstancias para que estemos bien. El Señor quiere cambiar nuestro carácter, nuestro corazón a través de las circunstancias para que podamos madurar, crecer, y solamente con su sabiduría podremos entender eso. Solamente con su sabiduría podemos tener gozo en medio de la dificultad, discernimiento, entender el propósito de por qué algo me está sucediendo, algo que trae dificultad o sufrimiento a mi vida. Recordemos que la palabra nos dice en Romanos que todos los que amamos a Dios, o más bien que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No hay ninguna situación en tu vida que se escape del control de Dios y Él quiere usar todo para tu bien. Debemos es pedir sabiduría para estar alineados con la mente y con la voluntad de Dios. Entonces, no creo que quieras ser una persona de doble ánimo, una persona inconstante que no persevera, que no avanza, que está en un lugar, después en otro, acude a un consejero, después a otro, y nunca avanzas, nunca maduras. Y la duda hace eso. Si tienes dudas, ve al Señor y pídele a Él que te dé sabiduría, que Él te ayude a confiar en Él, que Él aumente tu fe, y Él lo va a hacer. Pero la duda no puede ser permanente, no puede ser constante en tu vida. La duda te aleja de Dios, la duda te quita la mirada de Dios y la coloca en ti mismo. Y si tú colocas la mirada en ti mismo, pues te vas a decepcionar fácilmente, te vas a confundir aún más. El Señor quiere que seamos sabios y entendidos, y Él es la fuente de toda la sabiduría.
Después de esto, vemos en los versículos 9 al 11 que Santiago va a hacer una comparación entre las riquezas y la humildad. Y podría considerarse como un cambio de tema, pero vemos que también está relacionado con lo que él viene hablando ahí. Si lees conmigo los versículos 9 al 11, leemos: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vemos un interesante contraste, una comparación que Santiago hace entre los pobres y los ricos. Y ahí podríamos pensar que el pobre debe alegrarse cuando Dios lo exalte, por medio de las pruebas que producen madurez en él y que también moldean su carácter conforme a la voluntad de Dios. Por eso él dice que el humilde, o que también podría traducirse como el pobre, debe gloriarse, es decir, debe sentirse feliz, orgulloso en su exaltación. Y no es su autoexaltación, es la exaltación que trae Dios. Y por otro lado, podríamos decir que el rico debe gloriarse o alegrarse cuando Dios lo humille, que es lo que dice Santiago ahí. ¿Por qué? Si vemos el contexto hablando de las pruebas pueden venir a la vida de una persona adinerada y puede afectar directamente sus finanzas. Y eso puede que lleve a esa persona a colocar su confianza en Dios y no en sus riquezas. Los ricos, las personas de dinero, cometen el error de confiar muchas veces o casi siempre en su dinero, cuando las riquezas son pasajeras, cuando Dios puede de un momento a otro decidir quitarte todo lo que tengas. Entonces, sea que seamos ricos o pobres, hablando económicamente, en ambas situaciones sirve para bien el hecho de que Dios cambie esa condición. Pues recuerda que aunque estemos viviendo por algo negativo, el Señor nos da el gozo y esa prueba o esa dificultad va a traer un fruto espiritual a nuestras vidas, va a traer bendición a nuestras vidas. Si venimos de una condición humilde, quizás no tengamos muchos recursos, nuestra esperanza debe estar en el Señor, en que Él nos sustenta. La exaltación máxima que nosotros podremos tener cuando estemos en la presencia de Dios, cuando podamos verle cara a cara. Quizás veas que tus padres o tu familia no tienen mucho dinero y tú quisieras tener una mejor vida, pero primero deberías tener contentamiento. Ora y pídele sabiduría al Señor para que Él te dé contentamiento en medio de la situación. Y segundo, recuerda que estamos de paso por este mundo, que nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, y que nuestra exaltación, nuestro día de gloria suprema será cuando estemos en la presencia del Señor. Por otro lado, si tú eres una persona adinerada o vienes de un hogar que tiene cierta comodidad, cierta estabilidad económica, nunca debes ponerle la confianza en el dinero, ni en lo que tus padres te puedan dar, ni en cuánto tengas en la cuenta bancaria, porque eso puede cambiar de un momento para otro, si el Señor así lo permite. Y si tu confianza está puesta en eso, pues te vas a llevar una gran decepción. Y nosotros, los jóvenes, fácilmente podemos confiar en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas, nuestras habilidades o en el dinero. Y eso es algo que no le agrada al Señor y Él puede en un momento cambiarlo con el fin de humillarnos, ¿sí? Con el fin de enseñarnos que debemos depender de Él. Y si eso sucede, también va a ser algo bueno, porque recordemos, todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es para nuestro bien. Quiero leer 2 proverbios que nos hablan de aquel que confía en las riquezas. Proverbios 11:28, para que lo busques en la palabra, dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Si confiamos en nuestro dinero, en los ahorros que tenemos o en lo que podamos obtener económicamente hablando, vamos a caer,
Vamos a entrar tarde que temprano en una situación de crisis económica y vamos a pasar un momento de dificultad. Tarde que temprano creo yo que el Señor toca esa parte en nuestras vidas con el fin de que redirijamos nuestra mirada a Él, maduremos y mantengamos siempre la mirada enfocada, que la confianza esté siempre en el Señor. Por otro lado, en Proverbios 23:5, el autor hace una pregunta: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y aquí vemos algo interesante. El dinero es pasajero. El dinero hoy está y mañana puede que no esté. Quizás tengas mucho y un día para otro lo pierdas. Recuerda la historia de Job en el Antiguo Testamento. Era un hombre muy rico, muy adinerado, y el Señor permitió que el diablo tocara su vida y lo afectara en gran manera. Afectó su salud, pero también afectó su economía, al punto de que llegó a perder todo lo que tenía. Literalmente a Job el dinero se le fue volando como una águila. Pero si leemos toda la historia, el Señor al final lo restaura, lo bendice, lo lleva a reconocerle a Él, porque Job había escuchado de Dios, mas no tenía su confianza puesta en Dios. El Job dice que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando el Señor hizo esa obra en la vida de Job, abrió sus ojos, también lo bendijo y restauró todo lo que él tenía y le dio muchísimo más de lo que tenía antes. El Señor quiere que nosotros seamos humildes. Si miras el caso de Job y el caso de Salomón, ambos tuvieron una actitud de humildad desde que el Señor obrara en sus vidas. También hay otro ejemplo muy interesante que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, en el cual el Señor Jesús, a través de una parábola, le quería dar una lección a sus oyentes. En Lucas 12, versículos 16 al 21, acompáñame en tu Biblia para que lo leamos juntos. Dice así: también les refirió una parábola, refiriéndose a Jesús, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Y más adelante, en el versículo 32 al 34 de Lucas 12, el Señor nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en las riquezas, en el dinero, o está en Dios, tu Señor y tu Salvador? Aquel que te ha dado un propósito de vida, aquel que te ha redimido, aquel que te ha rescatado del pecado. Y como joven te animo para que seas consciente de esto, porque a lo largo de tu vida vas a tener muchas oportunidades para alejarte de Dios. El mundo siempre nos va a estar tentando de muchas maneras, y el dinero es una de ellas. Y a los hombres en especial, el dinero puede convertirse en un ídolo. La palabra nos enseña que el amor al dinero es raíz de todos los males, y que muchos se han perdido, desviado del Señor a causa del dinero. No permitas que esto suceda en tu vida. Recuerda, el amor al dinero es el problema. El dinero como tal no es malo, pero si nuestro pensamiento, nuestras fuerzas, todo lo que hacemos gira en torno al dinero, es porque hemos vuelto del dinero un ídolo, y ese ídolo ha tomado el lugar de Dios. El Señor quiere que confiemos siempre en Él. Entonces, Santiago, por medio de estos versículos, nos quiere mostrar que necesitamos sabiduría, necesitamos buscar al Señor en medio de dificultades y pruebas,
y que solamente Él nos va a poder dar esa sabiduría divina. Dios quiere que le busquemos. Él está pronto y cercano para darnos todo aquello que nos edifica, todo aquello que nos bendice, aquello que nos ayude a crecer en nuestra relación con Él. Y eso es lo que la sabiduría que Él nos da puede hacer en medio de las dificultades. Si tenemos un doble ánimo, si nuestra vida, nuestro corazón está dividido, si queremos estar con Dios pero al mismo tiempo estar con el mundo, agradar a Dios y agradar al mundo, vamos a ser cristianos inestables y sin sentido. El Señor también dice que ninguno puede servir a dos señores. Sí, y quiero leerte ese versículo que está en Mateo 6:24, en el cual dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. También aplica para los últimos versos que leímos, pero hablando más que todo de un doble ánimo. No puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a Dios y servirte a ti mismo. No puedes buscar la sabiduría de Dios y al mismo tiempo querer tener la sabiduría del mundo, porque la sabiduría de Dios es buena, es agradable, es de bendición, mientras que la sabiduría del mundo es diabólica, es pues mala, es terrenal, es carnal. El Señor quiere que tengamos sabiduría que le agrada a Él. Y recuerda que para iniciar esa búsqueda o adquirir esa sabiduría, lo primero que debes hacer es tener una relación con Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no tienes temor de Dios, si no tienes reverencia, si no le amas con todo tu corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas, no vas a ser una persona sabia. En el mundo hay personas que se creen sabias, pero son necias. Pueden tener muchos diplomas, muchos estudios, mucho conocimiento, pero si se dicen ser ateos o si maldicen a Dios, la palabra misma dice que son necios, que son insensatos. Entonces, si tú tienes temor del Señor, eres mucho más sabio que el ateo más estudiado de esta tierra. No tengas un doble ánimo, no tengas una lealtad dividida. Entrégale tu corazón, entrégate por completo al Señor, confía en Él y Él te va a dirigir, Él va a dirigir tus pasos, Él va a enderezar tus caminos. Y por último, si tu situación económica no es la mejor, confía en Dios. Si tu situación económica es muy buena, confía en Dios. Nunca coloques la mirada en las circunstancias, siempre ten la mirada en el Señor, que Él es tu Dios, que Él es tu Padre, que te ama y que quiere lo mejor para ti y que siempre te va a dar lo que necesitas, siempre te va a sustentar. Entonces, esas últimas 3 ideas fueron a manera de conclusión en nuestro estudio. Espero que el Señor te haya hablado, que haya sido de bendición, así como lo fue para mí. Y te animo a que continúes buscando al Señor, perseverando en Él. Recuerda tener tu tiempo devocional, una lectura de la palabra todos los días, buscando esa sabiduría del Señor. Te animo a que puedas leer el libro de Santiago, que puedas leer el libro de Proverbios, que también son muy similares. Pero el libro de Proverbios tiene muchísimas más ideas que vienen del Señor y van a bendecirte, en especial durante tus años de juventud. Estás en el tiempo, estás en la edad perfecta para ser sabio, para adquirir sabiduría, para evitar muchísimos errores que pueden traer dolor a tu vida, que pueden traer dificultades, que pueden traer tristeza, no solo para ti, sino para tus seres queridos. Sé un joven sabio, como fue Salomón al pedirle sabiduría a Dios. Y no seas insensato al no creer en la palabra de Dios o al no creerle a Dios, como lo hizo Tomás cuando no creyó que Jesús había resucitado. De igual manera, en la Biblia encontrarás muchísimos ejemplos. Sigue aquellos ejemplos que son buenos y de aquellos que son malos, aprende para no imitarlos. Acompáñame a una oración y concluyamos nuestro estudio. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tú nos hablas por medio de ella y toda la palabra, Señor, podemos ver que es inspirada por ti, podemos ver que tiene una sola idea, que no se contradice
y que tu sabiduría, Señor, que encontramos en la palabra es aquella que nos puede ayudar. Oramos por ella, Señor. Danos de tu sabiduría. Haz de nosotros jóvenes, hombres y mujeres sabios, Señor. No insensatos, no necios. No nos dejes a nuestro propio entendimiento. Guárdanos de buscar el consejo en el mundo, de buscar el consejo que no proviene de ti, Señor. Queremos buscarte a ti, anhelarte a ti, conocerte más, Señor, y disfrutar de esa vida que tú nos has regalado, Señor. Si hay alguien, Padre, que está pasando por un momento de prueba, dificultad, oramos para que tú le des sabiduría, Señor, para que tú le ayudes, le des entendimiento, discernimiento, le des gozo, contentamiento, Señor, en medio de la prueba que esté viviendo, para que pueda glorificar tu nombre y ser de testimonio a su alrededor, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y oramos todo esto, Señor, confiando en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.